Bien, estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario web. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir más clientes potenciales calificados y ventas a través de los anuncios de TikTok Click to Chat. Estoy seguro de que algunos de ustedes están bastante interesados en saber por qué TikTok, los anuncios Click to Chat y cómo hacer que funcionen. Aquí conmigo está Nana. Ella es gerente senior de producto técnico en Respond.io y también es la responsable de todas nuestras funciones relacionadas con TikTok. Sí, así que hoy vamos a repasar algunas cosas aquí. Vamos a hacer las presentaciones, contar la historia de algunos de nuestros clientes que han tenido éxito ejecutando anuncios click to chat en TikTok y cómo lo lograron. El sistema de clientes 10 por. Básicamente, cómo este cliente consiguió 10 veces más clientes con sus anuncios de TikTok simplemente haciendo esto. Así que tendremos una demostración de cuáles son las partes móviles dentro de Respond.io. Eso te ayuda a multiplicar por 10 los clientes provenientes de los anuncios de TikTok. Así que vamos a hacer una demostración del ciclo de vida, el agente de IA y el evento de embudo inferior de TikTok, que es lo más importante. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna pregunta, por favor, escríbela en la sección de preguntas y respuestas y la responderemos al final también. Al final mostraremos la pregunta en pantalla de esta manera. Así todos podrán ver lo que está pasando y participar en un debate. Bueno, está bien. Así que creo que vamos a darle un 2 minutos más, o un minuto más antes de que empecemos ahora mismo. Sí, y veamos primero si se une más gente. Así que creo, Nana, que puedes saludar y presentarte brevemente primero. Hola a todos, soy Nana, una de las gerentes de producto técnico aquí en Respond.io. Estoy muy emocionado de verlos a todos hoy. Bien, Nana, ¿tienes alguna pregunta para nuestros asistentes? Podemos crear una encuesta realmente interesados en saber si están publicando anuncios en TikTok o... Sí, creo que probablemente les preguntemos si están explorando o ya sabes, o acabo de empezar a usar TikTok, anuncios de chat con clic. ¿Lo estás usando? Permíteme iniciar una encuesta. Bueno, aún no, pero planeándolo. Y creo que, mientras tanto, también me encantaría saber desde dónde se están conectando todos. Así que siéntanse libres de saludar y escribir su país o ciudad en el chat. Bueno, bien, voy a iniciar una encuesta para entender. Bien, ¿cuántos de ustedes realmente están publicando anuncios de chat en TikTok? Aún no, pero planean hacerlo, sí, o en realidad no sé si no están bien. O la hermosa ciudad de Estambul. Te saludo, querida Francia. Hey, Oh, ya veo, Bobby diciendo lo que mencionaste. Normalmente se utiliza Meta y se conecta a Respond.io. Oh, lindo. de Francia. Oh, ¿qué hora es allí? De hecho, Vaya, qué lindo. Pero la verdad es que no. todavía no he tenido la oportunidad, pero tengo planeado hacerlo muy pronto. Allí ya son las 9 en punto de la mañana. Bueno, las 9 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano. Está bien. Está bien. Así que veo que la mayoría todavía no está usando TikTok para anuncios de chat, pero planean hacerlo. Por supuesto, ahora les vamos a enseñar exactamente cómo hacer que funcione, porque entendemos que al ejecutar anuncios de chat, ya sea en Meta o en TikTok, lo que realmente no sabes es, por ejemplo, si las personas, los chats que te llegan realmente se están convirtiendo, ¿cierto? Muchas veces Meta solo te envía los chats, pero ¿cómo sabes si convierten? ¿Y cómo sabes de qué anuncio provienen estos chats? Y ese es un gran problema al que se enfrentan muchos negocios. Así que hoy les vamos a enseñar cómo podemos ayudarles con esto, a llevar un seguimiento de esto y optimizar los anuncios ahora mismo. Porque si ustedes no, bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes lo saben, el seguimiento en Meta o en TikTok pueden enviarte muchos chats, pero ¿cómo sabrían si tus clientes se convierten en clientes?
Ese es el problema, ese es el puente que está roto. Así que hoy vamos a enseñarte y guiarte sobre cómo cerrar esa brecha. Bueno, entonces solo quiero darte las gracias. Detengan la encuesta y podremos empezar. Lindo. Bueno, Muy bien, gracias, Tyler. Hola de nuevo a todos. Hoy estoy muy emocionado de mostrarles cómo las empresas pueden conseguir más clientes potenciales calificados y ventas a través de los anuncios de TikTok Click to Chat. Así que antes de empezar, déjenme compartir una historia de un cliente que muestra por qué este tema de hoy es importante. ¿De acuerdo? Esta es una marca de belleza que opera para varias marcas en diferentes sucursales. Estaban ejecutando un gran volumen de anuncios en Meta y TikTok para generar clientes potenciales. Así que estaban recibiendo chats, lo cual es genial. Pero el problema era que no todos esos chats eran realmente significativos o útiles. Algunos eran spam, otros tenían poca intención y algunas conversaciones simplemente no se convertían en reservas o ventas reales. Así que el verdadero desafío para ellos no era el volumen de clientes potenciales, sino más bien la calidad de los leads y la conversión. Para ellos, el objetivo no era solo cómo conseguir más chats, era más sobre cómo conseguir mejores leads, responder más rápido y convertir más de estas conversaciones en clientes. Bien, ahora, después de mejorar la forma en que gestionan estas conversaciones de anuncios, los resultados fueron realmente sólidos. Lograron reducir los leads de spam en un 60%, sus tiempos de respuesta también aumentaron en un 75% y además las reservas de citas aumentaron 18 veces. Y finalmente, los clientes obtenidos a través de anuncios pagados también aumentaron 10 veces. Así que lo importante aquí es que este resultado definitivamente no provino solo de conseguir más tráfico. Provino de cómo mejoraron lo que sucede después de que alguien hace clic en el anuncio, de qué tan rápido interactúan y qué tan bien califican realmente a los prospectos, y de cuán claramente el negocio o el equipo puede rastrear qué leads realmente se convierten en clientes. Bien, entonces quizá te estés preguntando cómo lograron eso, ¿verdad? La clave fue tener un proceso claro para lo que sucede después de que alguien hace clic en el anuncio. Porque con los anuncios de TikTok de clic para chatear, el anuncio no termina en el clic, ¿de acuerdo? La verdadera oportunidad comienza cuando inicia la conversación. Así que para convertir esas conversaciones en prospectos calificados y ventas, lo vamos a dividir en tres partes: configurar, convertir y optimizar. Así que primero, la configuración se trata de asegurarse de que la base esté lista. Por ejemplo, configurar las etapas del ciclo de vida para que puedas rastrear cada lead desde que empieza a hablar contigo, es decir, cuando es nuevo. Nuevas preguntas para convertir a los leads calificados en citas agendadas y eventualmente en clientes que pagan. Y luego, en cuanto a la conversión, se trata de lo que sucede dentro de la conversación. Así que aquí es donde un agente de IA puede ayudar a responder rápidamente. Nos ayuda a hacer preguntas de calificación y recopilar detalles clave como el presupuesto o cualquier preferencia, por ejemplo, seguros, en relación con lo que ofrece el negocio. Y después canalizará o dirigirá los leads realmente interesados al equipo adecuado. Y finalmente tenemos. Entonces, optimizar consiste en usar lo que has aprendido de esas conversaciones. Así que una vez que sabes qué leads realmente se convierten en leads calificados, citas o clientes, puedes enviar esas señales de vuelta a TikTok a través del evento TikTok Level Funnel para que TikTok pueda optimizar tus anuncios hacia leads de mejor calidad, no solo más chats. Así que para el resto de la sesión revisaremos cada una de estas funciones o cada parte y mostraremos cómo funciona esto realmente en respond.io. Ahora, antes de entrar en ese recorrido, conozcamos rápidamente al agente de IA que usaremos como parte del ejemplo de hoy. Hemos preparado un agente de IA con el que puedes chatear en vivo para que experimentes lo que ve el lead desde el lado del cliente. Así que siéntete libre de escanear este código QR. Cuando escanees el código QR, se abrirá una conversación en Telegram. Solo para aclarar, estamos usando Telegram como el canal de prueba para la demostración de hoy.
Esto es simplemente para que puedas experimentar cómo funciona el agente desde el lado del cliente. Bien, así que intenta hacer un juego de roles como si fueras un cliente potencial. ¿Buscas servicios de tratamiento para el cuidado de la piel? Por ejemplo, puedes preguntar sobre los tratamientos, incluso puedes compartir tu preocupación sobre la piel o incluso decir que estás interesado en reservar una consulta. Esto realmente te dará una idea de cómo el agente puede interactuar directamente con un lead potencial. Preguntas y luego ayudar a calificar las conversaciones antes de que pasen al siguiente paso. Le daremos a todos unos segundos para escanear esto y Sí. Si no quieren escanear, también hay un botón aquí que dice probar agente de IA. Si hacen clic en él, también se abrirá el enlace a Telegram. Tengan en cuenta, como mencionó Nana, este es Telegram, pero por supuesto esto aplica también para todos los demás canales. Cuando configuras tu propio agente de IA y por supuesto, lo más importante, para agente de IA, ¿verdad? Está manejando un gran volumen de mensajes que están llegando. Cuando publicas anuncios, siempre habrá mucho spam o muchos mensajes, incluso si no son spam. Tienes tantos agentes trabajando durante el día, imagina que es viernes, 3 de la tarde, ya son más de 800 mensajes. ¿Cómo vas a gestionarlos a todos? Un agente de IA ayudará en este caso y seleccionará a aquellos que realmente estén interesados en comprar en lugar de aquellos que solo están preguntando y curioseando. Sí, por eso el agente de IA es súper importante. Así que sí, hagan las pruebas, chicos. Y creo que si aún queréis probar el agente de IA, podéis hacer clic en el botón. En realidad, podemos continuar con la presentación. El botón seguirá. estando ahí. Genial. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué te parece conversar con el agente de IA? ¿Sientes que estás hablando con una persona o cómo lo percibes? Bien, entonces siéntete libre de probarlo mientras continuamos con la sesión. Voy a pasar a la siguiente parte. ¿Sí, Tyler? Sí, Bueno, está bien. Ahora que ya has visto cómo un cliente potencial puede empezar a chatear con un agente de IA, demos un paso atrás y analicemos los fundamentos que hay detrás de esto. Bueno, para cualificar prospectos, debe rastrear en qué etapa del recorrido está cada uno. Para eso sirve la etapa del ciclo de vida. Luego veremos cómo estas etapas organizan sus contactos, desde su llegada hasta ser clientes. Ahora, como pueden ver en la pantalla, esta es la página de configuración del ciclo de vida en respond.io. No estoy seguro si alguno de ustedes lo ha probado, pero así es como se ve la interfaz. Con el ciclo de vida pueden organizar los clientes potenciales según la etapa en la que se encuentren dentro del recorrido del cliente. En la etapa 1, un lead nuevo pasa a ser calificado tras cumplir condiciones, luego agenda cita y finalmente es cliente. Es clave en anuncios de TikTok Click to Chat. No solo buscas saber quién inició el chat. Quieres saber qué sucedió después de que comenzó la conversación. Ahora, además de eso, también puedes configurar etapas inferiores en el lado derecho de la pantalla para rastrear por qué tus clientes potenciales se pierden. Por ejemplo, puede ser porque no respondieron, no tienen agencia, porque les resulta demasiado caro, porque eligieron a otro competidor o incluso porque no se presentaron. Así que dependiendo de las operaciones de tu negocio, puedes hacer el seguimiento correspondiente. Bien, así que la clave aquí es la siguiente. En lugar de tratar todos los chats al mismo tiempo, Lifecycle te ayuda a ver qué clientes potenciales están avanzando, cuáles se están perdiendo y en qué parte de tu proceso de ventas se puede mejorar. Muy bien, ahora que ya sabes cómo hacer el seguimiento de los leads con Lifecycle, podemos ver cómo puede ayudar un agente de IA. Una vez que la conversación comienza, así que, tal como mencionó Tyler antes, imagina que tu campaña de TikTok se activa y luego es viernes, casi el final del día, son las 4 de la tarde y de repente tienes un montón de mensajes, digamos 100 o incluso 200, pero solo tienes como 3 agentes disponibles. Así que en este tipo de situación, el reto no es solo responder rápido, ¿verdad? Se trata de asegurarse de que todos estos leads correctos estén calificados, priorizados y avancen al siguiente paso. Así que en esta sección veremos cómo puede ayudar un agente de IA y el volumen de deuda.
Entonces, primero que nada, en una situación de alto volumen como esa, ¿qué puede hacer realmente el agente para ayudar? En primer lugar, puede hacer preguntas para calificar si alguien es un comprador serio. Por ejemplo, si alguien entra preguntando sobre un tratamiento para el cuidado de la piel, el agente de IA puede preguntar cuál es su preocupación de la piel, qué tratamiento le interesa, incluso su rango de presupuesto y cuándo planea reservar realmente. Esto ayudará a las empresas a separar a los navegantes casuales de las personas que realmente están listas para comprar o tomar acción. Muy bien. También puede asignar o escalar a un humano. Por ejemplo, si alguien dice que está listo para reservar o si tiene una preocupación específica que requiere apoyo humano, el agente de IA podrá dirigir esa conversación a la persona o al equipo adecuado para que el cliente potencial no se quede esperando, porque la espera comienza, ¿verdad? Ahora, otra capacidad útil es que el agente de IA puede actualizar los tratos de contacto y las etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, si el cliente potencial comparte su tratamiento, interés, presupuesto y fecha preferida para la cita, el agente de IA puede guardar esos detalles en el perfil de contacto y moverlos de ciertas etapas del ciclo de vida, por ejemplo, de nuevo a calificado automáticamente. La clave es automáticamente. Muy bien. Ahora también puede entender diferentes tipos de entrada, incluyendo texto, imágenes, PDF y audio. Así que si un cliente te envía una foto, una captura de pantalla, una nota de voz o incluso un documento, el agente de IA aún puede usar ese contexto. En lugar de obligar al cliente a escribir todo de nuevo, ahora, además de eso, el agente de IA también puede ayudar con el seguimiento. Por ejemplo, si un cliente estaba interesado pero no respondió después de un tiempo, el agente de IA podrá enviarle un recordatorio y traerlo de vuelta a la conversación. Ahora, además, también puede funcionar como un agente de IA de voz, así que las empresas también pueden usar IA para responder llamadas. Por ejemplo, si un cliente potencial prefiere llamadas en lugar de chat o si tu equipo está ocupado manejando un alto volumen de mensajes, el agente de IA de voz podrá encargarse de eso. Al responder la llamada, recoge la intención del cliente y le ayuda a escalar o calificar la consulta antes de que sea necesario que intervenga una persona. Y la parte más emocionante, especialmente para mí, es que también puede activar con Respond.io, así al calificar un prospecto, el flujo actualiza Google Sheets. Por ejemplo, notificar al equipo de ventas o incluso activar el siguiente paso de seguimiento. Y si usas otras herramientas como tu CRM, tu sistema de reservas, tu herramienta de calendario, el agente de IA podrá activar solicitudes HTTP para enviar toda la información a tus herramientas. Así que el punto principal aquí es que el agente de IA no se trata solo de responder mensajes, te ayuda a manejar el volumen, calificar los leads, incluso verificar acciones y asegurarte de que tus agentes humanos puedan enfocarse en las conversaciones que más importan. Bien, ahora voy a mostrarte cómo se ve en respond.io, así que esto es en Inbox. Puedes crear un agente de IA directamente desde Inbox, así que es fácil comenzar a construir uno basado en las conversaciones que tu equipo ya está gestionando. Y luego, desde ahí, puedes elegir una plantilla de agente de IA preconstruida según los objetivos de tu negocio, así que esto ayudará a las empresas a configurarlo. Más rápido porque no tienes que empezar desde cero. Puedes elegir una plantilla, por ejemplo, recepcionista, o si es un agente de ventas de IA. Y si se trata de soporte al cliente, tenemos una plantilla de soporte al cliente con IA. Así que luego solo tienes que ajustarla según como quieras que el agente de IA califique o apoye a tus leads. Ahora, antes de ponerlo en funcionamiento, puedes probar el agente de IA y perfeccionar sus respuestas. Y esta parte es realmente importante porque el primer borrador de tu agente de IA nunca va a ser perfecto. Y eso es completamente normal. E incluso después de que esté en funcionamiento, deberías seguir probándolo y optimizándolo.
ya que tus campañas, tus ofertas y las preguntas de tus clientes, creo, seguirán cambiando de vez en cuando. Ahora, algo a tener en cuenta aquí es que las empresas que logran los mejores resultados suelen ser de quienes tratan a la gente de IA como algo que están mejorando constantemente, no como algo que configuran una sola vez y luego olvidan. Permíteme agregar un punto aquí también porque vas a lanzar anuncios y el agente de IA será quien responda a ellos. Habrá algunas preguntas nuevas para las que el agente de IA tal vez no sepa cómo responder, así que no querrás que eso pase. Bien, revisa las conversaciones, es como, ok, la gente está preguntando esto mucho, deberías actualizar tu agente de IA porque nos damos cuenta de que muchos negocios que empiezan con un agente de IA tienden a pensar que una vez que configuras un agente, bueno, ya puede responder. Genial. Estoy seguro de que tienes experiencia con agentes de IA y sabes que no siempre entiende lo que dices o responde las preguntas que quieres. Así que de tu parte, como empresa, siempre tendrás que mejorar también el agente de IA. Pero eso es algo que toda empresa tiene que hacer. Pero lo más importante es que como el agente de IA puede ayudarte a responder tantos mensajes y conversaciones provenientes de anuncios, creo que el beneficio ahí es sumamente importante. Y si tienes alguna pregunta sobre nuestro agente de IA, en realidad puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte. Eso es muy importante porque tal vez quieras probar algo y no está funcionando. Ya has ajustado tu prompt y todo lo demás. Agregaste tu base de conocimientos, pero el resultado del agente de IA no es bueno. Nuestro equipo de soporte realmente puede ayudarte. Solo tienes que ponerte en contacto con ellos y mostrarles cuál es el problema. De hecho, incluso puedes tener una llamada con ellos para revisar las cosas juntos. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla o pregúntenle al equipo de soporte. Especialmente para quienes están comenzando, estamos aquí para ayudarles a tener éxito. Y aquí ya he mostrado un botón para hablar con soporte, por si quieren contactar al soporte más tarde también. Muy bien, le devuelvo la palabra a Nana. Por cierto, Por cierto, la pantalla se ve borrosa porque tenemos un participante que dijo que está borrosa. ¿ustedes creen que se ve borrosa? Por favor, háganoslo saber. Avísenos, ¿de acuerdo? Sí. Sí, pero creo que tal vez solo tienes que actualizar y volver a unirte para ver o quizás sea un problema de tu internet. Pero de nuestro lado parece ir muy fluido en este momento. Oh, está borroso. También es divertido. Está bien, Ahora está perfecto, un poco borroso. está bien, está bien. Bien, de acuerdo. Ahora que hemos rastreado los leads usando Lifecycle y luego hemos utilizado el agente de IA para ayudar a calificarlos y convertirlos, aquí viene la parte importante, ¿de acuerdo? No queremos que TikTok solo sepa que alguien hizo clic en el anuncio o inició un chat. Queremos que TikTok sepa qué leads realmente se vuelven valiosos. Así es como entran en juego los eventos de embudo inferior de TikTok. Así es como enviamos las acciones importantes de los clientes de vuelta a TikTok. Así, TikTok puede aprender de tus mejores leads. Primero explicaré cómo funciona y luego cambiaré a respond.io para mostrarte cómo puedes configurarlo. Ahora bien, ¿qué son los eventos de embudo de nivel TikTok? Piénsalos como señales que envías de vuelta a TikTok cuando ocurre una acción importante de un cliente. Por ejemplo, cuando alguien se convierte en un lead o realiza una compra, esa acción puede enviarse directamente a TikTok. Esto ayudará a TikTok a entender qué clientes son realmente valiosos, no solo quién hizo clic en el anuncio o inició un chat. Y luego, cuando TikTok recibe mejores señales, el algoritmo puede aprender de tus mejores clientes y encontrar a más personas como ellos. Así, con el tiempo, tus anuncios pueden llegar a las personas adecuadas, mejorar la calidad de los leads y reducir los leads de spam. Muy bien, perfecto. Voy a proceder a cambiar rápidamente a lo que es nuestra plataforma de trabajo principal. Por favor, dame tan solo un segundo mientras se carga todo correctamente. Sí, de acuerdo. Te agradecería mucho que me avisaras, Tyler, en cuanto puedas ver la pantalla compartida sin problemas. ¿Ya está en la transmisión? Sí, Vale, genial. Ahora bien, aquí he creado un flujo de trabajo de demostración.
Estamos utilizando Workflow para enviar automáticamente eventos de la parte inferior del embudo de ventas de TikTok. Entonces, el desencadenante es la actualización del ciclo de vida, lo que significa que este flujo de trabajo comienza cuando cambia la etapa del ciclo de vida de un contacto. Pero en lugar de activar el flujo para cada etapa, estamos seleccionando etapas específicas de alta intención. Así que en este ejemplo tenemos lead caliente, pago y clientes. Entonces, cuando un contacto pasa a una de estas etapas, significa que ha realizado una acción importante o ha alcanzado un punto significativo en el proceso de ventas. Y después de eso, agregamos el paso del evento de la parte inferior del embudo de TikTok. Así que en este ejemplo, estamos enviando un evento de pago completado de vuelta a TikTok. Así que aquí tenemos algunos tipos de eventos. En este caso, estamos enviando el evento de pago completado. Y esto le indicará a TikTok que este contacto no es solo alguien que hizo clic en un anuncio o inició un chat. En realidad, han completado el pago en el recorrido del cliente. Y sí, básicamente así es como funciona o lo fácil que es configurarlo en el flujo de trabajo. Sí, en realidad esto es lo más importante de todo este seminario web. Si no envías estos datos a TikTok o Meta o a donde sea que estés publicando anuncios, el algoritmo de las campañas publicitarias no sabe a quién buscar porque solo les estás dando señales de clic si no saben eso. Ah, ok, este es el tipo de cliente que quieres. Si no les envías los datos, no lo sabrán. Y configurar esto no es tan difícil en este punto. Hay muchos expertos allá afuera. Y por supuesto, si quieres contactar a nuestro soporte para que te guíen, no dudes en hacerlo. Incluso puedes agendar una llamada para que te orienten durante el proceso. Porque cuando publicas muchos anuncios, algo muy importante, si no saben sobre los algoritmos de anuncios de Meta o TikTok, los algoritmos se basan en los datos de los últimos 3 a 7 días. Eso significa que mientras más datos recientes proporciones, mejor funcionará el algoritmo para encontrar más clientes. Así que imagina que en una semana tuviste como 20 clientes y quieres enviarlo a TikTok y ellos dicen, está bien, encontrarán más personas como estas, pero mientras mayor sea el número, mejor. Así que les recomiendo que envíen 2 tipos de eventos a TikTok y optimicen sus campañas desde ahí. Nana, ¿puedes abrir el tipo de evento en la pantalla justo ahí? Muéstrales qué tipo de cosas hay ahí, ¿sí? Lo cierto es que tenemos como 5 o 6 en realidad. Sí, Así que tenemos que realizar un pedido. puedes usar cualquiera de estos ejemplos para enviarlos de vuelta a TikTok. Yo recomendaría que si encuentras que después de que tu agente de IA o tu agente califica, la conversación, digamos, bien, estas personas son compradores potenciales, puedes enviarlo de vuelta a TikTok y decir, bien, quiero más personas como estas. ¿Por qué recomiendo hacer esto? Porque todos estos algoritmos de anuncios necesitan muchas conversiones cada semana para que realmente funcionen. Entonces, por ejemplo, si solo tienes 20 pedidos que puedes rastrear y enviar a TikTok, eso no es suficiente. Puedes enviarlo junto con el otro evento de lead, pero no es suficiente. El algoritmo quiere, dependiendo de la plataforma, alrededor de 50 eventos para que el algoritmo pueda encontrar los mejores clientes para ti. Así, el anuncio llega a las personas correctas. Así que recomiendo eso. Además, digamos que se convierten en clientes, envías el pago completo, lo envías a TikTok. También tienes otra opción como usar el envío del formulario como sustituto. Sé que el nombre de estos eventos no es exactamente el mismo, pero puedes usarlo como sustituto y decir eso. Bien, quiero más personas como estas. Meta realmente no observa a estas personas y dice, oh, enviaron el formulario. Es realmente un formulario enviado. Cualquier dato que envíes es lo que es. Así que puedes pedirle a Meta que encuentre diferentes tipos de personas según cómo quieras definir la acción. Entonces, por ejemplo, aquí para los desencadenantes, puedes volver a los desencadenantes y tenemos clientes potenciales muy interesados en pagos, ¿verdad? Así que puedes usar este cliente potencial caliente y volver a enviar un... Sensor. Puedes elegir cualquiera de las dos. Y cuando optimizas tus anuncios, eliges el evento para el que quieres optimizar y así encontrarán más clientes potenciales cualificados para ti. Así que cómo definas esto depende de tu negocio. Pero mientras más eventos de conversión envíes, mejor va a funcionar el algoritmo para encontrar clientes potenciales adecuados para ti.
Así que sí, eso es prácticamente todo. Sí, ese punto me lleva directamente hacia la conclusión de mi parte de la presentación. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor háganoslo saber. Eh, Podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas ahora mismo, de hecho, pero antes de que se vayan, en realidad tenemos una oferta de parte de TikTok. Básicamente, si son anunciantes nuevos y aún no han hecho anuncios en TikTok, pueden inscribirse en esto y obtener créditos de hasta $10,000 estadounidenses en créditos publicitarios de TikTok. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Es que primero necesitas gastar la cantidad. Luego, después de 30 días, TikTok acreditará exactamente la misma cantidad que gastaste en tu cuenta y podrás gastar ese monto también. Así que, por ejemplo, digamos que gastas $303,000 estadounidenses en anuncios de TikTok. Después de inscribirte en esto, recibirás otros $3,000 después de 30 días. Eso significa que obtienes $3,000 adicionales para gastar, provenientes del lado de TikTok. Así que sí, puedes obtener hasta $10,000 con esto. Nana, quizás podamos mostrarles el... De hecho, déjame mostrar la página de destino para más detalles. Sí, aquí está el enlace. Déjame agregar el llamado a la acción aquí. Y si quieres obtener un enlace en las diapositivas más tarde, también puedes hacerlo. Pero déjenme compartir mi pantalla. Bueno, esta es la página de inicio de TikTok. ¿Estoy mostrando mi pantalla? No. Déjame editar eso para la transmisión. Todo, ¿Bien? Sí. Si gastas $200, recibes $200. Puedes gastar $500 y recibirás $500. Entonces tienes que gastar todo esto después, durante los primeros 30 días posteriores a su registro. Tenga en cuenta que esto es solo para nuevos anunciantes de TikTok. Si ya tienes una cuenta publicitaria, si quieres puedes crear una nueva cuenta publicitaria para esto y obtener los créditos desde ahí. Pero lamentablemente las personas que ya tienen una cuenta no pueden obtener estos créditos. Así que no puedes usar tu cuenta publicitaria existente si ya la tienes. Entonces, básicamente el cupón se activará justo después de que te registres. La promoción es válida dentro de los 30 días posteriores a tu registro, después de que completes el formulario. Y si eres elegible, TikTok llevará un registro de cuánto gastas. Y entre 1 y 7 días después de que finalice la promoción, al registrarte por primera vez, te abonarán en tu cuenta el importe exacto que hayas gastado hasta un máximo de 10,000. Así que sí, si de verdad queréis empezar a probar los anuncios de TikTok, podéis hacerlo ahora mismo. Sí. Bueno, y si tienes algún interés, aquí tenéis también algunos enlaces útiles que podéis usar para configurar los ciclos de vida de vuestros agentes de IA y los eventos de la parte baja del embudo de TikTok. Si quieres hacerlo tú mismo, si no, habla con nuestro equipo de soporte. Ellos están aquí para ayudarte. Bien, creo que vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas.